Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con el profesor Raúl Ochoa Cuenca, que todas las semanas nos tiene su segmento de polo a polo. Y la verdad es que tenemos que movernos de polo a polo, porque es que hay factores preocupantes en todos lados, ¿no? Entonces vamos a empezar, digo yo, por lo de Rusia y Ucrania, que de todos modos copa la escena mundial, porque todo el mundo está en expectativa. Se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, se acaba la guerra, no se acaba la guerra. Caemos de verdad pues en un conflicto nuclear. O sea, no sé, profesor, ¿cómo se ve eso por allá por Europa? Bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación semanal, distinguido doctor Lara. Yo diría que esta semana pues ha sido una semana importante porque el presidente Putin y el gobierno ruso hizo una serie de maniobras utilizando, evidentemente sin las cargas nucleares, utilizando armamento que es sujeto, que es utilizable en los ataques nucleares. Utilizó un submarino atómico el cual envió desde el Mar del Norte, limítrofe con Europa, a la región rusa del extremo oriente. Recordemos que Rusia llega a los límites, bordean por detrás al Japón, que es conocido como el extremo oriente. Además utilizó unos super bombarderos Sukolov especiales para el transporte de este tipo de misil. Y dice el gobierno ruso que fueron todos bien coordinados y que los blancos fueron atendidos por estos instrumentos de guerra. Lo que sí es importante es que el mismo secretario de Defensa de los Estados Unidos manifestó que Rusia se había comportado correctamente en base a los acuerdos internacionales cuando fue anunciarle a las potencias, a otras potencias nucleares, que iban a proceder con estos ejercicios que de hecho normalmente proceden ambos grupos dotados de este tipo de armamento una vez al año. Actualmente también la NATO u OTAN están haciendo lo mismo en el océano Atlántico y también en el mar Báltico, que es cerca evidentemente de las fronteras con la Federación Rusa, pero aquí también evidentemente es recíproco, tanto la NATO como las otras potencias que participan, nucleares que participan en estas manifestaciones, lo anunciaron, lo advirtieron a la contraparte rusa, como tiene que ser y como ha sido en los últimos 15 o 20 años. Lo importante acá es que eso demostraría o daría a entender una presunta, un presunto ha bajado la tensión que Rusia, la Federación Rusa, mejor dicho, quiere bajar las tensiones con las contrapartes nucleares occidentales. Eso es muy importante. Además, hubo en estos días también un comentario, una conversación que fue hecha pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, donde el presidente Xi le comentaba, le decía al presidente Biden que había que bajar las tensiones y que él como presidente de China estaba interesado en que estos
contribuir con este proceso de pacificación o no de pacificación, pero de bajar las tensiones existentes en el mundo actualmente. Eso sin contar que China dejó en la clausura, y es tema de otra conversación, en el discurso de clausura de Xi del último congreso, donde inexplicablemente lo reeligieron por tercera vez cuando contraviniendo las decisiones de las antiguas congresos del partido, lo reeligieron por tercera vez consecutivamente, y no obstante que es un hombre después de 70 años. Y dijo que en esa misma ocasión que su intervención de China para recuperar lo que ellos consideran que son sus derechos sobre Taiwán no va a ahorrarse la salida militar, la salida de guerra. De manera que por una parte es interesante, llama a Biden para decirle que está tratando con Putin de bajar las tensiones, pero en el mismo discurso anuncia que no va a dejar de recuperar la isla de Formosa, Taiwán, la República de Taiwán, utilizando los medios que sean necesarios. Pero bueno, que tiene a Estados Unidos como un aliado Taiwán, mal que bien. No solo, no es un aliado, hay una ley votada en 1948, no me acuerdo, pido perdón por no tener claro el año de la ley, donde los Estados Unidos, en ley de la Unión Americana, se obligan a entrar en conflicto con quien sea para defender la soberanía de la isla de Formosa o hoy República Independiente de Taiwán. De manera que es interesante, ¿no? Por una parte, como le decía, el presidente de China dice, estoy trabajando para bajar las tensiones, pero en el mismo discurso dice, pero atención, yo no voy a ahorrarme ningún medio que tenga a mi alcance para recuperar Formosa. Eso de una parte. Por otra parte, para concluir la parte de la guerra o invasión o operación, como simpáticamente lo llamó Putin, operación militar especial, realmente parece que las Fuerzas Armadas rusas están empantonadas. El avance de la fuerza ucraniana es real. Están prácticamente luchando en las puertas de Kherson, o Gerson, que es la capital de una de las regiones que ellos se anexaron hace menos de un mes. De manera que un referéndum falso. Correcto, un referéndum falso que además así lo declaró la Organización de Naciones Unidas. Sí. De manera que no solo la ONU, que es quien agrupa todas las naciones del mundo, sino otros grupos regionales, obviamente también miembros de la ONU, como la Unión Europea y como muchísimos otros países, lo declararon en forma individualmente ilegal. O sea, de manera que todavía hay mucha tela por cortar en ese conflicto, hay que esperar a ver cómo se van decantando las cosas. Seguramente, y por otra parte, no olvidemos que el presidente Erdogan es el único que realmente se le ha permitido. Los otros también han querido, como Macron, etcétera, etcétera, o Scholz, el canciller de la República Federal Alemana, han querido convertirse en emisarios de paz, pero al único que realmente Putin se lo ha permitido es Erdogan. No olvide que el presidente es presidente Erdogan de la República de Turquía, pero República de Turquía es un país que tiene geográficamente una gran característica. Es el país a través del estrecho del Bósforo que une o divide el continente europeo del continente asiático, por una parte. Y segundo, Turquía es miembro de la NATO, pero no obstante que es miembro de la NATO, no toma parte desde el punto de vista militar en esta hipotética, esperemos que nunca se dé, confrontación con la Federación Rusa. Erdogan pienso que está haciendo un trabajo
los analistas y expertos internacionales así lo afirman. Y hoy yo he escuchado ya en el lenguaje obviamente belicista del presidente de Ucrania, un lenguaje un poco menos agresivo con respecto a Rusia, y ya dicen, bueno, ellos plantean esto y Rusia dice, ellos plantean el reconocimiento, bueno, y Rusia dice que al menos se tendría que hablar de Crimea. En fin, yo creo que hay cierta distensión en el proceso actual de esa. Se le fue su audio. Seguro. Se me perdió el audio. Pero yo lo escucho muy bien. ¿Usted no me escucha? Ahora sí. Se había ido el audio. Bueno, entonces eso da, eso con respecto, creo yo, doctor Lares, con respecto a la situación ruso-ucraniana. Bueno, vamos a esperar a ver entonces cómo ocurren las cosas en los próximos días. De todos modos, pues se siguen agenciando soluciones, pero ya ese es un nivel que a nosotros se nos escapa enormemente, ¿no? Lo que sabemos, lo que trasciende, y bueno, damos nuestras apreciaciones porque no nos queda más remedio a un conflicto global con repercusiones inclusive para este lado del continente. Pero hablando de este continente, el domingo tenemos elecciones en Brasil. Correcto. Para redefinir qué va a pasar con el continente, porque si la izquierda con Lula se reafinca allí, y conociendo ya los antecedentes de Lula, cómo pervirtió a varios países como Odebrecht y todo lo demás, o sea, es de suponer, si ese señor se reafirma allí, aquí no vamos a complicar más de lo debido, ¿o no será así? Bueno, la verdad es que Brasil es un país muy importante en Sudamérica, en Latinoamérica y en Sudamérica, evidentemente. Es muy importante porque es un país el más con un territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Es una potencia industrial, es una potencia en cuanto a población, y además forma parte del BRIC, ese grupo de países que en cierta forma hacen la contraparte del G7. Por una parte. Y segundo, no creo que, muy desafortunadamente, por la última encuesta que acabo de leer y que fue publicada por la Folha de Sao Paulo, que es el periódico probablemente de más prestigio y de mayor tiraje en Brasil, dice que amplió la diferencia a favor de Lula de 2 puntos en las últimas 48 horas. Dice que la situación está a 53% y a 47% para el expresidente, y de un 47% para Bolsonaro. Yo le dije anteriormente, doctor Lares, que yo muy desafortunadamente creo, muy desafortunadamente para Latinoamérica y para el mundo libre, que el presidente Lula va a retomar la presidencia, a reganar la presidencia, a triunfar de nuevo en las elecciones brasileñas. Pero vendrá con moderación, habrá cambiado. Seguramente, seguramente. ¿Le habrán enseñado algo? Por una parte, y segundo, que cuando las elecciones son tan reñidas, es muy difícil de hacer lo que Chávez hizo acá. No se olvide que Chávez pues ganó con un 60, un 70% del electorado. Eso le daba una fuerza total. Y además el inmenso, la bola aquella de dólares que llegaron al mismo tiempo. De manera que yo creo que si el expresidente vuelve a ganar, va a ser una presidencia mucho más tranquila, mucho menos izquierdosa y más adaptada a las circunstancias del mundo. No se olvide que es un mundo donde el COVID ha hecho un gran daño, donde los especialistas, hoy leía en un periódico en Washington Post, que los especialistas suponen o están seguros que el COVID no ha desaparecido. En fin, como pandemia inclusive. Sí. Por una parte, y segundo, el peligro que tiene el mundo contemporáneo de ser víctima de una confrontación nuclear. Todo eso todos esos factores geopolíticos, doctor Lares, hacen que la gente tenga necesidad
necesariamente se comporten de una forma más tranquila y menos violenta, menos agresiva con respecto al contrario. Eso por una parte. Y además, creo que, bueno, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Y debemos reconocer que Bolsonaro realmente ha cometido errores importantes, inclusive en medio de la pandemia, cometió algunos errores importantes. Posteriormente, hace un par de años o menos, se fue a Rusia y dijo que apoyaba a Putin porque es parte del BRIC. En fin, yo creo que ha cometido también una serie de errores que han hecho que hoy ese gran caudal con el que arrasó se haya convertido en mucho menos. De manera que las elecciones creo que van a ser pacíficas, creo que no van a haber problemas de ese tipo de tranquilidad social, y que desafortunadamente estoy convencido que el expresidente va a volver a triunfar en esas elecciones. Bueno, de todos modos, pues la política es así, es muy dinámica. En Colombia también ganó un hombre de izquierda que hoy día está como atado de manos, pues inclusive ya tiene la calle alborotada de nuevo. Y ya creo que mañana sábado hay una manifestación supermasiva en Colombia, porque Petro tiene que cambiar algunas estrategias iniciales. Y tan es así, pues, que inclusive hasta con Maduro ha evitado estar en contacto y reunirse, ¿no? Han mandado emisarios y tal, pero no ha habido una alianza notoria entre ambos. Pareciera que Petro está cuidadoso de no cometer errores, pues, que lo involucren con un régimen que también tiene algunas acusaciones importantes de la Corte Penal Internacional en cuanto a derechos humanos. Y si Petro no cuida eso, pues definitivamente también se le puede complicar la vida. Entonces yo creo que sí, con todo y que son de izquierda, tanto él como Lula, de repente pudiera ser, pues, que vengan un poco más moderados, ¿no? Y respondan más a las exigencias mundiales de hoy que a los particulares intereses grupales y partidistas en los que han militado siempre, ¿no? Correcto. Si usted me permite, yo quisiera, si hay unos 2 minutos, quisiera mencionar la situación de Bolivia. Hasta 4, creo. Muchas gracias. Quisiera mencionar la situación de Bolivia. Bolivia ha sido un país que ha vivido muy intensamente los últimos años. Y además es un país que le debe muchísimo al pueblo venezolano. Bolivia era, junto con Haití, en 1980, los países más pobres de Latinoamérica, donde Bolivia tenía la menor esperanza de vida. El boliviano era la mujer a 54 y el hombre a 48 años. Ese dineral que el presidente Chávez le regaló a ese país, parece que lo utilizaron bien, porque ha despegado un país hoy con una economía aparentemente bastante sana, y los niveles de mejoramiento de su vida han sido muy distintos a aquellos aciagos años de los 80 y de los 90. De manera que esto hace pensar que la crisis que se está viviendo en la provincia de Santa Cruz. ¿Y por qué esta crisis? Brevemente, Santa Cruz, que es la provincia más rica, donde además está el gas, que exporta en forma muy exitosa Bolivia para los países, fundamentalmente para los países vecinos, como Argentina y como Chile. Además de ser la capital económica, es la Milano el Barcelona de España, el Milano de Italia y el Barcelona de España. Eso es la provincia de Santa Cruz, que además está controlada por la derecha. El gobernador es de derecha, las fuerzas sindicales son de derecha. En fin, tienen un concepto apegado a la economía liberal de libre mercado. Esto hace que no estén de acuerdo con una serie de decisiones que día a día toma el gobierno, presidido por Evo Morales y aparentemente por un títere llamado el presidente Arce. Decidieron que habían prometido
y por razones posteriores es muy importante que el censo, por razones económicas, a partir del año 94, es muy importante que el censo se hiciese este mismo año, en noviembre. Decidieron aplazarlo para un año después y la gente de Santa Cruz consideran que eso es nocivo para sus intereses sociales y económicos. Eso ha traído la crisis, pero ya se habla de intentos de un proceso que va a ir un poco más hacia adelante, donde pudiera también, punto de interrogación, ocurrir cualquier cosa en los próximos días. Sí, señor. Afortunadamente ayer parece que lograron nivelar un poco las aguas, un preacuerdo allí, pero no obstante el descontento continúa. Ayer hubo cierres importantes y también que está el otro factor cocalero, pues en Santa Cruz y toda esa zona, que de alguna manera son otros sectores que pujan en consecuencia por tener un régimen político que les corresponda como ellos aspiran, ¿no? Pero bueno, eso es la política, la dinámica que tenemos en Latinoamérica. Es un tema más que vamos a estar atentos de cómo se desarrolla y bueno, lo tendremos este tipo para volverlo a tomar en consideración como tema del día la próxima semana, si es que las cosas se agravan o finalmente se arreglan. Ya veremos. Esperemos que se agraven para las libertades, para que ese país se agrave en el sentido positivo, Sí. Se agrave en el sentido de que se llegue a una negociación donde, por ejemplo, se logre la libertad de la presidente Áñez, que la tienen injustamente encarcelada y que creo que le dieron una sentencia realmente algo muy terrible. Muy grotesco. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, gracias, profesor Raúl Ochoa Cuenca, por estar con nosotros hoy, una vez más en su segmento de Polo a Polo. Hemos analizado 3 temas bien esenciales hoy. Estaremos con usted la próxima semana a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias igualmente a ustedes, señores. Hasta luego, profesor. Sin frontera.